Entonces, vamos a hacer un repaso breve, ¿sí? Espero que no nos tome las 2 horas de la clase. Es- Voy a proyectar la PPT de licuefacción de suelos para ir, no vamos a ir a detalle con la PPT. Simplemente vamos a ir revisando los conceptos que necesitamos para poder realizar nuestros cálculos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con esta lámina. A ver, un segundo, chicos. Bien, entonces, bueno, ¿qué es licuefacción o qué conocemos por licuefacción? La licuefacción es un fenómeno, ¿no?, en el cual lo que ocurre es que el terreno o el suelo pierde la resistencia y esto se produce debido a un cambio repentino, ¿no? Las condiciones que normalmente originan licuación o licuefacción, como lo conocen algunos, es que vamos a tener que tener nivel freático, ¿sí? El nivel freático es una de las condiciones por la cual, en la mayoría de los casos, un suelo se licúa, ¿sí? De manera general, para recordar algunos conceptos, hay que tener en claro los esfuerzos efectivos, la poropresión del suelo, los esfuerzos totales. Y ya sabemos que cuando nosotros calculamos los esfuerzos efectivos, hay que tener en cuenta que tenemos que utilizar el peso específico sumergido, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos 5 condiciones con las cuales vamos a decir que se va a producir licuefacción o que el suelo va a licuar, ¿sí? Una de estas condiciones es que el suelo sea granular, principalmente compuesto por arenas. En algunos casos se ha producido también licuefacción en gravas y limos, pero no es muy usual, ¿sí? La otra condición, y que es súper importante, es conocer la densidad relativa. Se va a producir licuefacción cuando la densidad relativa del suelo vaya de suelto a muy suelto, ¿sí? La tercera condición, y que ya lo hemos mencionado hace un momento, es que este suelo tiene que estar saturado, ¿sí? Algo que también es importante, que es la cuarta condición, es que vamos a tener que tener en cuenta el contenido de suelos finos. Justamente parte del desarrollo que vamos a hacer es corregir el número de golpes por el contenido de suelos finos que pasen la malla 200. Y en la quinta condición es que ocurra un incremento súbito de esfuerzo cortante, ¿sí?, que va a generar un exceso de poropresión. Ahora, ¿por qué se genera este incremento súbito? Puede darse porque ocurre un sismo, porque falla una presa, eh, porque se está haciendo hincado de pilotes, ¿no? Porque de repente estamos haciendo voladura de un terreno, ¿sí? Entonces, estos factores también van a probablemente ocasionar que se produzca un incremento súbito de esfuerzo cortante
lo cual va a generar un exceso de presión de poros, ¿no? Entonces, tenemos el incremento súbito de esfuerzos, un punto importante, los suelos saturados, ¿no? Y sobre todo que esa densidad relativa vaya de sueltos a muy sueltos. Acá, por ejemplo, hay algunas condiciones desencadenantes para que se produzca licuación o licuefacción. Están los terremotos, la hinca de pilotes, compactación por vibración, que también es otro caso, voladuras, ¿no? Compactación de suelos con explosivos y la falla de presas. ¿Qué nos dice la norma respecto a la evaluación de licuación de suelos? Eso es súper importante, chicos, ¿sí? Cuando ustedes analicen un suelo, ¿sí? Cuando se realice el análisis de un suelo, como mínimo se tiene que evaluar 15 metros de profundidad, ¿sí? Cuando se vaya a evaluar un suelo por licuefacción, como mínimo se va a tener que evaluar 15 metros de profundidad. Por lo tanto, cuando ustedes realicen este tipo de cálculos, ustedes lo que tienen que tener es un ensayo SPT con una profundidad mayor a 15 metros, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, la norma, ¿sí? La norma es 050, en el capítulo 7, habla sobre justamente estas condiciones especiales de cimentación, ¿no? Que es para suelos que pueden probablemente licuarse, ¿sí? Lo que dice es que para este caso se tiene que incluir un estudio de mecánica de suelos, ¿sí? Un análisis determinístico y probabilístico. Nosotros justamente lo que vamos a estudiar son dos métodos. Uno de ellos hace referencia al análisis determinístico y otro de ellos hace referencia al análisis probabilístico. ¿Cuál es este método que nos permite realizar el análisis determinístico, chicos? ¿Qué método utilizamos para realizar el análisis determinístico? A ver, su compañero nos dice, Aoki Belloso, recuerden, chicos, recuerden que ahora estamos evaluando la probabilidad de licuefacción. Las clases anteriores, si bien es cierto, nosotros hemos visto algunos métodos, eran justamente para el cálculo de la capacidad de carga, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar dos métodos el día de hoy, los voy a poner acá en la parte superior. Igual vamos a entrar a mayor detalle sobre eso, ¿sí? El primer método que vamos a evaluar es el método determinístico, en el cual utilizamos la metodología de Sid and Idris, ¿sí? Y cuando hablamos del método probabilístico, nos estamos refiriendo al método de Youth and Nove.
¿Sí? Entonces, estos dos métodos lo que me van a permitir es calcular justamente el potencial de licuación del suelo y nos va a permitir indicar la probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? No confundamos, chicos, con el cálculo de la capacidad de carga última para pilotes. Lo que estamos evaluando acá es el potencial de licuefacción del suelo y su probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Y recuerden que justamente para poder hacer esta evaluación estamos tomando en cuenta 5 condiciones. ¿Sí? Hay que tener en cuenta las 5 condiciones que estamos evaluando. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay alguna referencia tenemos unas referencias de algunos casos de licuefacción que han ocurrido en el Perú. El más actual es el de Loreto, ¿sí? Esta licuefacción de suelo ocurrió en el 2019, ¿no? Debido a la ocurrencia, en este caso, de un sismo, ¿no? Debido a la ocurrencia de un sismo que tuvo su magnitud en ese momento de 8, una magnitud igual a 8, ¿sí? De esta lámina, ¿sí? De esta lámina es importante tener en cuenta dos conceptos que los vamos a usar justamente en la evaluación del potencial de licuefacción del suelo. Esos dos conceptos son la aceleración máxima y las escalas de magnitud. ¿Sí? ¿Por qué es importante evaluar la aceleración máxima? Recuerden que estamos conversando de que se va a producir licuefacción de suelo porque probablemente ocurra un sismo, ¿verdad? Es decir, este suelo va a tener una aceleración durante un instante determinado, durante un tiempo determinado, y esta aceleración justamente va a tener un impacto, una influencia sobre esta evaluación que vamos a realizar. Entonces, vamos a ver en la clase cómo calcular esta aceleración máxima. ¿Sí? Lo que tiene que quedar claro, chicos, es que la aceleración máxima no es constante. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, observamos los resultados de un sismógrafo, ¿verdad? Si nosotros observamos los resultados, esto de acá es como una curva así, ¿no? ¿Verdad? Y lo que vemos es que en el tiempo, esta aceleración varía, ¿verdad? Esta aceleración varía. Entonces, vamos a utilizar, para este caso, las curvas de isoaceleración, ¿sí? Las curvas de isoaceleración, lo vamos a ver en breve. Las curvas de isoaceleración. Y para poder utilizar estas curvas de isoaceleración, nosotros lo que vamos a tener que conocer es la ubicación de nuestro proyecto, ¿no? La ubicación de nuestro proyecto, ¿sí? Ahora, referente a las escalas de magnitud, ¿sí? Referente a las escalas de magnitud, es importante recalcar que existen diferentes escalas de magnitud, ¿no? ¿Cuáles son las escalas de magnitud que conocemos, chicos? Por ejemplo,
ejemplo, la que usamos normalmente, ¿cuál es? La escala de Richter, ¿no? Ya, esa es una. ¿Qué otras escalas conocemos? Mercalli, ¿ya? ¿Qué otras escalas? Ondas de cuerpo, ondas superficiales, ¿no? Y también existe una escala, ¿sí? Existe una escala que se llama escala magnitud-momento. Magnitud-momento, ¿sí? ¿Por qué vamos a utilizar la escala magnitud-momento? Porque esta escala, ¿sí? Al llegar a valores altos, como escalas de 8, 9, ¿sí? 8, 8.5, no se ve saturada como las otras escalas que conocemos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a utilizar en este método es la escala magnitud-momento, ¿sí? Vamos a trabajar con la escala magnitud-momento. Entonces, ya estamos hablando hasta ahora de varios conceptos, ¿no? Estamos hablando de la aceleración, estamos hablando de la aceleración, estamos hablando de la escala magnitud-momento, ¿sí? También hay que tener en cuenta el periodo de retorno, el periodo de exposición y la probabilidad de excedencia. El periodo de retorno, ¿qué cosa es, chicos? Es el tiempo promedio, ¿no? En el que va a volver a ocurrir un sismo. Si, por ejemplo, hace 500 años ocurrió un sismo de magnitud 8.2, ¿no? Si este sismo ocurre con esa misma magnitud cada 500 años, lo que diríamos es que el periodo de retorno es de 500 años, ¿sí? Luego tenemos el periodo de exposición, también conocido como tiempo de vida útil. Tiempo de vida útil. ¿Cuál es la cantidad de años que nosotros utilizamos como tiempo de vida útil, chicos? ¿Para cuántos años realizamos nuestros diseños? Para 50 años, ¿verdad? Entonces, nuestro tiempo de vida útil es de 50 años, ¿de acuerdo? Otro concepto importante es la probabilidad de excedencia. La probabilidad de excedencia es la posibilidad de que un cierto parámetro sea igualado o superado. Es decir, justamente nosotros estamos hablando de un periodo de retorno de un periodo de tiempo, ¿no? Que puede ser 400 años, 500 años, 600 años. Y estamos hablando de un periodo de exposición, que es el tiempo de vida útil de nuestro diseño, de nuestra construcción, de 50 años. Sí, entonces la probabilidad de excedencia se calcula justamente con estos dos valores. Y acá en la tablita ya tenemos algunos valores calculados para periodos de retornos determinados como 475 años, 975 años, 2475 años y 975 años. Con el periodo de retorno que nosotros vamos a trabajar y con la probabilidad y con el tiempo de vida útil que nosotros vamos a trabajar es con este primer caso, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar para un tiempo de vida útil de 50 años y para un periodo de retorno
de 475 años. Por lo tanto, cuando hablemos de la probabilidad de excedencia, vamos a hablar de una probabilidad de excedencia del 10%. ¿Sí? Ahora, hace un instante mencionábamos las aceleraciones máximas. ¿Sí? Existen diferentes métodos para poder calcular estas aceleraciones máximas y uno de estos métodos es haciendo el uso de las curvas de isoaceleración. Estas curvas de isoaceleración, ¿sí? Son curvas que han ido estableciendo algunos autores en función a la experiencia que han ido teniendo, ¿sí? De diferentes investigaciones. Uno de estos autores es Casaverde y Vargas, Albi Castillo, Monroy y Bolaños, Gamarra y Aguilar, el IGP y Roncal y Aguilar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de estos autores, no? Por ejemplo, acá tenemos para Casaverde y Vargas, tenemos las curvas de isoaceleración. Las curvas de isoaceleración son estas líneas que vemos acá, ¿sí? Son estas líneas que vemos acá. ¿Sí? Todas estas de acá son las curvas de isoaceleración, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos las curvas de isoaceleración de Casaverde y Vargas. Y hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta para qué periodo de retorno están evaluando. Por ejemplo, este caso está evaluando para un periodo de retorno de 100 años, ¿no? 100 años. Esta otra gráfica también es de Casaverde y Vargas, pero está evaluando para un periodo de retorno de 50 años. ¿Sí? Acá tenemos otro autor, Monroy y Bolaños. Acá tenemos Alba y Castillo. Y en este primer caso, Alba y Castillo está trabajando para una probabilidad de excedencia del 10%, ¿verdad? Y para un tiempo de vida útil de 50 años. ¿Sí? De 50 años. Vamos a ver que también existe otra curva similar para Alba y Castillo para un periodo de vida útil de 100 años. Entonces, acá me voy a detener un instante, ¿sí? Acá me voy a detener un instante y voy a proyectar las curvas de isoaceleración A ver, un segundo, chicos, está cargando el PDF.
Un segundo más, chicos, está cargando el PDF que les quiero mostrar. ¿Me confirman si ven este PDF, están viendo un PDF que tiene como título peligro sísmico, chicos? Ya, a ver. Yo les voy a compartir este PDF, ¿sí? Porque acá se visualiza bastante nítido las curvas de isoaceleración en el PDF de la unidad 3. Como es una imagen, no se visualiza completo o se visualiza distorsionado. Entonces les voy a compartir este PDF. Y en este PDF ustedes van a poder encontrar un poco de teoría también, pero también van a encontrar acá algunas curvas de isoaceleración, ¿sí? Le voy a poner un poco de zoom, chicos. No sé si ustedes también visualizan el zoom o solamente yo. Confírmenme, por favor. Sí, acá, por ejemplo, a partir de la lámina 15, tenemos algunos mapas sísmicos, ¿sí? Este es el mapa sismotécnico. Ah, ok. Entonces, yo lo voy a minimizar y a ustedes le meten zoom para que puedan ver bien el detalle. Pero siempre tienen que fijarse en esta parte inferior de las curvas de isoaceleración que van a utilizar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos viendo fuentes sismogénicas superficiales, intermedias y profundas. Y por acá aparecen las curvas de isoaceleración de Alba y Castillo, ¿sí? Entonces, hay que percatarnos porque Alba y Castillo, como les mencionaba, tienen dos curvas, ¿sí? Alba y Castillo también tiene dos curvas. La primera es para una excedencia, una probabilidad del 10% de excedencia en 50 años, y la otra es para una probabilidad de excedencia del 10% en 100 años, ¿sí? Nosotros, nuevamente lo recalco, chicos, vamos a trabajar para una probabilidad de excedencia del 10%. Sí, Brandon. Ingeniero, una consulta. Los valores que tienen las curvas de isoaceleración, ¿tienen las unidades o son adimensionales? No, tienen la unidad de la gravedad. Ahora vamos a entrar en detalle de eso, justo por eso quiero mostrar esta lámina para poder ver cómo vamos a encontrar estas aceleraciones, ¿sí? Entonces, acá tenemos en el eje vertical nosotros vamos a tener la latitud, ¿sí? En el eje vertical vamos a tener la latitud y en el eje horizontal vamos a tener la longitud, ¿sí? Latitud y longitud. Entonces, lo que nosotros tenemos que conocer es la ubicación de nuestro proyecto, ¿sí? Conocer la ubicación de nuestro proyecto para justamente conocer estos dos parámetros. Imagínense que a nosotros nos dicen que la latitud es -9, ¿sí? Latitud -9.
Y longitud vamos a ponerle menos 78, ¿sí? Para más o menos ubicarnos en los valores que se encuentran por acá, ¿sí? Entonces, ubicamos en este eje vertical nuestra latitud menos 9, ¿sí? Ubicamos en este eje vertical nuestra latitud menos 9 y vamos a estar más o menos, ¿sí? Vamos a estar más o menos por acá, ¿no? Acá tenemos menos 9, acá tenemos, si le metemos un poquito más de zoom, acá está menos 4, menos 6, menos 8, entonces menos 9 estará aproximadamente por acá, ¿no? Menos 9. Y dijimos que como longitud, vamos a tener menos 78, ¿sí? Entonces acá tenemos menos 77, acá tenemos menos 79, menos 78 estará por acá. Entonces lo que hacemos es interceptamos esos dos valores, ¿no? Latitud y longitud. Interceptamos esos dos valores. Vamos a estar por acá, ¿verdad? Y vamos a estar por acá, ¿sí? Interceptamos estos dos valores. Por ejemplo, estos dos valores que nosotros hemos interceptado, ¿sí? Estos dos valores que nosotros hemos interceptado están entre dos líneas verdes, ¿sí? Cada una de esas líneas verdes tiene, por ejemplo, un valor de aceleración. La línea verde superior, que la voy a marcar acá con otro color, ¿sí? Esta línea verde superior, por ejemplo, tiene una aceleración de 0.32 veces la gravedad, ¿sí? Y esta línea inferior es 0.34, ¿no? 0.34 veces la gravedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos correspondería? Como estamos en un punto intermedio, ¿no? Más o menos, estamos en un punto intermedio, lo que diríamos es que el PGA o la aceleración máxima, ¿sí? Es 0. En este caso, 33, ¿no? Para tomar un valor intermedio entre estas dos curvas que justamente estamos analizando, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros vamos a calcular nuestro PGA o aceleración máxima. ¿De acuerdo? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna consulta? ¿Está claro cómo obtener la aceleración máxima? Bien, entonces vamos a continuar. Este es uno de los primeros pasos que tenemos que realizar cuando vamos a hacer la evaluación del potencial de licuefacción de suelo y la probabilidad de ocurrencia. Voy a regresar a la PPT. Entonces, nos habíamos quedado en esta lámina. Acá en las siguientes láminas muestra de manera breve, ¿no? Algunos momentos magnitud
algunos momentos magnitud, por ejemplo, Ancash, 7.8, Camaná, Arequipa, 6.9, luego tenemos el terremoto de Pisco, ¿no? Del 2007 tuvo una magnitud momento de 8.2, igual Ica en el 2007, y acá tenemos Lagunas Loreto en el 2019, ¿no? Que tuvo un momento magnitud de 8. Entonces, acá entramos ya al desarrollo de cómo vamos a evaluar cada uno de estos métodos. Tenemos el método determinístico, ¿sí? Por el cual nosotros vamos a calcular un factor de seguridad, ¿sí? Acá, chicos, es importante que ustedes siempre revisen la norma, ¿sí? La norma es 030. La norma es 030, ¿sí? La norma es 030. Nos da 3 factores de seguridad mínimos. Nos da 3 factores de seguridad mínimos para suelos en los cuales se puede producir licuefacción. ¿Y cómo se distribuyen estos factores de seguridad? De acuerdo al tipo de edificación. Edificación tipo A, edificación tipo B y edificación tipo C. ¿Sí? Para entrar en mayor detalle sobre esto, les sugiero que puedan revisar la norma. ¿Sí? ¿Y qué consideraciones vamos a tener que tomar de acuerdo al tipo de edificación? Cuando el tipo de edificación sea una edificación tipo A, el factor de seguridad mínimo es de 1.25. Cuando la edificación sea de tipo B, el factor de seguridad cuando el tipo de edificación, perdón, sea de tipo B, el factor de seguridad mínimo será de 1.15. Y cuando la edificación sea tipo C, el factor de seguridad mínimo será igual a 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta estos 3 factores de seguridad contra los cuales nos vamos a comparar. Ahora, respecto al método probabilístico, hay que tener en cuenta lo siguiente. Recuerden que el método probabilístico es la probabilidad de que pueda ocurrir un evento, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de un cálculo, valga la redundancia, probabilístico, ¿no? Por lo tanto, esto lo vamos a identificar con 4 características, ¿no? Probabilidad de ocurrencia alta, probabilidad de ocurrencia moderada, probabilidad de ocurrencia baja o probabilidad de ocurrencia muy baja, ¿sí? Esto también está ya contemplado en la norma, ¿sí? Esto también está contemplado en la norma. Y los parámetros, ¿sí? Los parámetros a tener en cuenta es que se va a decir que es una probabilidad de ocurrencia alta cuando cuando el porcentaje sea mayor al 50%, ¿sí? Se dice que la probabilidad de ocurrencia es moderada cuando este porcentaje esté entre el 10 y 50%, ¿de acuerdo? Se dice que la probabilidad es baja cuando este valor esté entre 5 y 10%. Y se dice que es muy baja cuando este valor sea menor al 5%. ¿Sí? Entonces son estos 2 casos que vamos a evaluar. Por el método determinístico calculamos un factor de seguridad y por el método probabilístico evaluamos la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado.
Bueno, métodos de cálculo, hay diferentes métodos de cálculo. Nosotros vamos a trabajar con el método basado en los resultados obtenidos de un ensayo SPT. También existen métodos numéricos, ¿no? Tenemos el método de elementos finitos, tenemos diferencias finitas, elementos discretos. Y también hay otro método basado en los registros de velocidades de ondas de corte. Nosotros vamos a trabajar con estos resultados de acá, resultados basados en ensayos SPT, ¿sí? Específicamente con estos dos. Zidane-Idris para el cálculo del factor de seguridad, ¿sí? Y Jordan-Noble para el cálculo de la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Bueno, acá recalca lo mismo, ¿no? En el presente curso estudiaremos estos dos métodos. Y en realidad la norma, ¿no? La norma sugiere que nosotros hagamos estas evaluaciones, ¿no? Con estos métodos, con Zidane-Idris, ¿sí? La norma justamente propone que el análisis del potencial de liquefacción de suelo debe ser utilizando el método de Zidane-Idris. Entonces, acá ya entramos a ver más a detalle cómo vamos a ir realizando estos cálculos. Lo primero que hay que recordar y hay que diferenciar es que nosotros, en este caso, estamos evaluando suelos que tienen poca resistencia, que son deformables, que probablemente van a fallar, que tienen una densidad relativa que va de suelto a muy suelto, ¿no? Entonces, si a ustedes, chicos, les preguntaran, ¿el potencial de liquefacción del suelo evalúa suelos como elementos rígidos o como elementos deformables? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué tipo de suelo estamos evaluando acá? ¿Un suelo como elemento rígido o un suelo como elemento deformable? A ver, chicos. La mayoría ha votado por rígido. A ver, chicos, recuerden que, ¿qué es lo que estamos evaluando? ¿Qué tipos de suelos estamos evaluando? ¿Qué tipos de suelos estamos evaluando, chicos? Blandos, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿no? Si bien es cierto, como dice acá la PPT, se asume por simplificación, ¿no? Se asume por simplificación el comportamiento de un suelo rígido. Lo que nosotros estamos evaluando es un suelo blando que va de suelto a muy suelto. Por lo tanto, este suelo es un suelo deformable, ¿sí? Es un suelo deformable. Si bien es cierto, vamos a partir, como dice acá,
Por simplificación, partimos de un comportamiento de un suelo sólido. Nosotros lo que vamos a evaluar es un suelo deformable. ¿Sí? Entonces vamos a repasar solamente esto para que quede claro. Acá el esfuerzo cortante máximo, justamente tiene esta R porque está en condiciones rígidas, ¿sí? El esfuerzo cortante máximo rígido se calcula como el peso específico por la profundidad, que viene a ser nuestros esfuerzos totales, ¿sí? Multiplicado por la aceleración máxima entre la gravedad, ¿sí? Entonces, recuerden este primer concepto. El esfuerzo máximo rígido es el esfuerzo vertical multiplicado por la aceleración máxima entre la gravedad, ¿sí? Pero como nosotros estamos realizando la evaluación para un suelo deformable, ¿sí? Estamos realizando la evaluación para un suelo deformable, lo que vamos a tener que hacer es calcular un factor de reducción, ¿sí? Vamos a calcular un factor de reducción que nos va a permitir obtener estos valores, estos resultados de esfuerzos cortantes para, para un suelo que se comporta como un elemento deformable, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo calculamos este factor de reducción, ¿sí? RD, ¿ya? Vamos a calcular este factor de reducción y para ello vamos a utilizar esta tabla, ¿sí? Vamos a utilizar esta tabla. Chicos, recuerden que esta PPT la tienen en el aula virtual, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar acá? Vamos a calcular un factor RD por cada uno de los estratos que vayamos estudiando, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos partiendo de un ensayo SPT, por lo tanto, tenemos el análisis a diferentes profundidades, ¿no? Nosotros tenemos esto, por acá 15 metros, por acá 30 metros, por acá 35 metros, ¿sí? Entonces, nosotros partimos de un ensayo SPT en el cual tenemos un registro del número de golpes, ¿verdad? Con este registro del número de golpes, nosotros llegamos a calcular un N corregido, ¿no? Y también tenemos una profundidad representativa, ¿sí? Entonces, para cada una de estas profundidades representativas, nosotros vamos a calcular un RD. ¿Y de qué va a depender ese RD? Acá tenemos 4 casos. Para profundidades menores a 9.15, para profundidades entre 9.15 y 23, para profundidades entre 23 y 30 metros y para profundidades mayores a 30 metros, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo tomo una profundidad, acá voy a simular que estoy calculando, ya calculé las profundidades de acá de arriba, perdón, ya calculé los factores de corrección en la parte superior y quiero calcular el RD para esta profundidad. Es lo que hacemos, evaluamos, ok, 4 metros, estoy en el primer caso, ¿no? Estoy en el primer caso. Para este primer caso, ¿qué es lo que tendríamos? 1 menos 0.00765 multiplicado por la profundidad. Un segundo, chicos, por favor.
Bien, chicos, entonces, calculamos el factor de corrección RD para todas las profundidades que vayamos a analizar, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, estamos en una profundidad mayor a 30 metros, ¿cuánto será el RD? Acá vemos que el RD directamente será 0.50. Entonces, ese es uno de los primeros pasos. Ya calculamos el factor RD. Ahora vamos a ir a calcular una vez calculado nuestro factor de corrección RD, lo que continúa, lo que sigue, es que podamos hacer el cálculo de nuestro esfuerzo cortante cíclico normalizado, ¿no? Por ahí uno de sus compañeros hace un rato mencionó el 0.65% del esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese cálculo que lo tenemos en la siguiente lámina. Chicos, un minuto, por favor, que están que tocan el timbre de mi casa, pero no me contestan. Un minuto. Ya, chicos, ahora sí. Entonces, lo primero que hacemos es calcular este esfuerzo cortante cíclico, ¿sí? Que se llama normalizado porque justamente ya está reducido al 65%, ¿sí? ¿De qué consta o qué factores influyen en este cálculo, ¿no? Lo que ya conocemos es nuestro esfuerzo cortante máximo, cortante máximo para un suelo, ¿no? O un elemento deformable, ¿sí? Dividido entre el esfuerzo vertical efectivo, ¿sí? Ahora, este esfuerzo cortante cíclico normalizado
¿sí? Este esfuerzo cortante cíclico normalizado, lo vamos a multiplicar por un factor de 0.65 y este se va a llamar el esfuerzo de corte promedio normalizado, ¿sí? Que es el de acá. El esfuerzo de corte promedio normalizado, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo obtener el PGA? Esto ya lo hemos visto. Se puede obtener mediante el estudio de peligro sísmico, mediante la curva de isoaceleraciones o por la norma E030. Nosotros vamos a trabajar con las curvas de isoaceleraciones, de Alba y Castillo del año 1993. Recuerden que el tiempo de retorno es de 475 años. El tiempo de vida útil que estamos trabajando es de 50 años, ¿verdad? De 50 años. Y con estos dos valores nosotros calculamos una probabilidad de excedencia del 10%. ¿Sí? Ahora, el momento magnitud. El momento magnitud se puede obtener de dos formas, ¿no? Una de las formas más sencillas es utilizar los valores que se han registrado, ¿no? Como eventos históricos que hayan ocurrido cercanos a la zona del proyecto en la cual vamos a trabajar, ¿sí? Y la otra forma es el análisis de desagregación sísmica. Para efectos del curso vamos a trabajar con esta segunda forma, con el punto 2, ¿sí? Para poder obtener esta magnitud momento. Entonces, ahora comenzamos con el cálculo de nuestro n corregido, ¿sí? Esto de acá ya lo hemos visto en la parte de exploraciones geotécnicas. Recuerden que nosotros al obtener los resultados de un ensayo SPT, ¿no? Obtenemos tres registros, N sub 0, N1 y N2, ¿no? Tenemos el análisis para cada una de las profundidades a 1 metro, a 1,15 m, a 1,30 m y a 1,45 m, ¿no? Justamente cada una de estas profundidades, ¿no? Cada una de estas profundidades es la que se analiza, ¿no? Tenemos de 1 a 1,15, tenemos el registro del N sub 0. De 0,15, de 1,15 a 1,30 el N1 y de 1,30 a 1,45 el N2. ¿Sí? Entonces, ya saben que el primer valor siempre lo descartamos y lo que hacemos es sumar N1 más N2. ¿Sí? Para poder calcular el N corregido, nosotros trabajamos con dos factores de corrección. El factor de corrección CN, que depende del esfuerzo vertical, y el factor de corrección CR, que depende de la longitud de la barra. ¿Sí? El factor CR depende de la longitud de la barra. Recuerden que este 1.033 es la presión atmosférica, ¿sí? Que está en kilogramos por centímetro cuadrado. Así que cuando trabajen sus esfuerzos verticales, también tengan en cuenta que esto tendría que estar en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Ahora,
¿Qué es lo que tenemos acá, chicos? En esta siguiente lámina, lo que estamos observando son las curvas para el cálculo del CRR, ¿sí? Ahora, para el cálculo del CRR, lo primero que tenemos acá es un momento magnitud de 7.5, ¿sí? Estas curvas nos sirven para poder calcular el CRR para un momento magnitud igual a 7.5. Lo que hay que tener en cuenta acá es el número de golpes, hay que tener en cuenta el porcentaje de finos que pasa la malla 200, ¿no? Justamente por eso hay 3 curvas, el número de golpes. Hay que también darnos cuenta que acá tenemos un límite, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el máximo número de golpes que vamos a analizar? ¿Cuánto sería, de acuerdo a esta curva, el número de golpes máximo, chicos? Tendríamos un máximo número de golpes igual a 30, ¿verdad? Porque ya para valores mayores a 30, la curva ya no admite valores, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Acá un ejemplo sencillo de cómo interceptar la curva, ¿no? Interceptamos el número de golpes, interceptamos la curva y interceptamos con el eje vertical, ¿sí? Ahora, hace un momento, en las láminas anteriores, lo primero que vimos es calcular el n corregido, ¿verdad? Ahora, este primer n corregido lo hemos corregido por los esfuerzos, ¿no? El Cn, y también lo hemos corregido por la longitud de la barra, ¿no? Que tiene este análisis que estamos realizando. Entonces, una vez que hayamos corregido el número de golpes, tenemos que hacer una segunda corrección, que es la corrección por el contenido de finos que tiene ese suelo, ¿sí? Para esta corrección por el contenido de finos, vamos a calcular un nuevo n, que es el NCS, ¿sí? Es el NCS, en el cual nosotros vamos a calcular 2 factores, el factor alfa y el factor beta. Entonces, acá calculamos nuestro factor alfa y nuestro factor beta, ¿sí? ¿Y de qué van a depender estos factores? Justamente van a depender del porcentaje de finos que pasan la malla número 200, ¿sí? Que pasan la malla número 200. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Calculamos el alfa, ¿sí? Calculamos el beta y obtenemos nuestro nuevo NCS corregido, ¿sí? Una vez corregido esto, acá también tienen otras formas de cálculo, ¿sí? Pero la que vamos a utilizar es la primera que hemos visto. Una vez corregido nuestro N, ¿sí? Vamos a calcular nuestra resistencia al corte cíclica, ¿sí? Esta resistencia al corte cíclica la vamos a calcular con esta ecuación. Recuerden que nosotros partíamos conociendo una curva para un momento magnitud igual a 7.5, ¿sí? Entonces, esta ecuación general es justamente para un momento magnitud específico de 7.5. ¿De qué depende esto? Del n corregido, ¿sí? Del n corregido por la cantidad de porcentaje de suelos finos que pasa la malla número 200. Seguido de ello, tenemos que calcular un factor de corrección MSF, ¿sí?
para poder calcular nuestra resistencia al corte cíclica para el momento magnitud que ocurre realmente en nuestro terreno, ¿sí? Entonces, acá vamos a tomar el cálculo de nuestro MSF. Si, por ejemplo, nuestro momento magnitud es 8.2, colocaremos acá nuestro momento 8.2, calculamos el MSF y este tiene que ser menor a 1.13. Entonces, paso 1, calcular el CRR. Paso 2, calcular este factor de corrección MSF. Y paso 3, calculamos ahora sí nuestro CRR corregido, ¿no? Es ya para el momento magnitud igual a 8.2. Multiplicamos únicamente el MSF, ¿no? Multiplicamos únicamente el MSF por el CRR, ¿sí? Entonces, ya conocemos nuestro esfuerzo cortante cíclico, ya conocemos nuestro esfuerzo cortante cíclico normalizado inducido por el sismo, y con estos dos factores que ya hemos calculado, vamos a poder calcular nuestro factor de seguridad, ¿sí? Para el factor de seguridad, recuerden que ya hemos analizado los tres casos, ¿no? Para una edificación tipo A, tipo B y tipo C. Factor de seguridad mínimo 1.25. Factor de seguridad mínimo 1.15. Factor de seguridad mínimo 1. ¿Sí? Factor de seguridad de licuefacción mínimos. ¿Sí? Entonces calculamos el factor de seguridad. ¿Sí? Calculamos el factor de seguridad. Una vez calculado el factor de seguridad, lo que tenemos es ya poder realizar el cálculo de los factores de seguridad por el método determinístico, ¿sí? Vamos a necesitar los siguientes datos de entrada: ubicación de proyecto. Vamos a obtener con esta ubicación de proyecto nuestro PGA. Con este PGA podemos obtener nuestra magnitud momento, obtenemos nuestra magnitud momento, ¿no? De un histórico. Tenemos el número de golpes y también conocemos el porcentaje de finos que pasa a la malla 200 de nuestro ensayo SPT. Una vez obtenido estos primeros valores, ¿no? Calculamos los esfuerzos totales, los esfuerzos efectivos, calculamos nuestro factor de reducción para un elemento deformable, calculamos nuestro esfuerzo cortante inducido por el sismo, el CSR, calculamos el N, ¿verdad? Por confinamiento y por longitud de la barra. Luego de eso, calculamos nuestro N corregido por el porcentaje de suelos finos que pasa a la malla 200, ¿sí? Y enseguida calculamos nuestros factores de seguridad. Acá, por ejemplo, de manera breve también les cuentan el paso a paso, ¿no? Calculas tu esfuerzo cortante máximo, calculas tu esfuerzo para un suelo deformable, calculas tu esfuerzo de corte promedio, el CSR, calculamos el CRR, y con esto ya puedes calcular tu factor de seguridad. Una vez calculado todo eso, podemos pasar a realizar el cálculo por el método probabilístico. ¿Qué necesitamos conocer para el método probabilístico? Lo primero que tenemos que conocer es nuestro momento magnitud. Tenemos que conocer el N60 corregido por suelos finos. Tenemos que conocer el CRR, ¿no? Que es nuestro esfuerzo cortante cíclico normalizado, ¿sí? Y con esto vamos a poder conocer las probabilidades de ocurrencia.
Recuerden que las probabilidades de ocurrencia y los factores de seguridad se calcula para cada uno de los estratos, ¿sí? Para cada una de las profundidades. Y acá lo único que tendríamos, ¿no? Despejar este PL entre 1 menos PL, ¿no? Todo esto de acá lo vamos a llamar A. Entonces tendríamos el exponencial de A, ¿verdad? Igual a PL entre 1 menos PL. Ya luego despejando esto, vamos a tener el PL para cada una de las profundidades, ¿sí? Entonces, ahora voy a proyectar el Excel. Hasta ahí, chicos, ¿tienen dudas? Yo sé que esto es un poco extenso, pero no es complicado, ¿sí? A ver, voy a abrir el Excel. A ver, me da un segundo, voy a abrir el Excel. Este PPT está en la unidad 3, chicos. Está colgado desde el inicio de ciclo, me parece. Está en la unidad 3. Se llama... Está como U3.2, licuación de suelos. No es complicado, chicos. No es complicado. En verdad tienen que practicar, por eso justamente les he pasado el Excel que les envía el correo, ¿sí? Y nada, traten de revisar el Excel para que puedan entenderlo y para que ustedes puedan utilizar también el Excel, al momento de desarrollar sus ejercicios, ¿no? Pero si ustedes no revisan previamente el Excel, no van a saber cómo utilizarlo. Entonces es súper importante que revisen el Excel para que sepan también cómo utilizarlo. ¿Sí? A ver, un segundo, chicos, estoy buscando el Excel, lo tenía abierto hace un instante, pero ahora... Ya, a ver, ¿me avisan si ven el Excel, chicos? Voy a meterle un poquito de zoom. Confírmenme si están viendo mi Excel. Ya, a ver, ¿cuál es el primer paso que ustedes tienen que realizar para usar el Excel? Lo primero que dijimos hace un momento es conocer los datos de entrada del proyecto. ¿Sí? Vamos a tener los datos de entrada del proyecto.
¿Qué tenemos que conocer para los datos de entrada del proyecto, chicos? La ubicación, ¿no? La ubicación, latitud y longitud, ¿verdad? Hay que conocer el tipo de edificación, hay que conocer el tipo del edificio, ¿no? Hay que conocer el momento magnitud del edificio. Chicos, me parece que se fue la pantalla, ¿no? A ver, un segundo, estoy volviendo a proyectar. ¿Me confirman nuevamente, chicos, si ya pueden ver la pantalla, por favor? Sí, y ahora sí me dicen que sí lo ven. Ya, entonces, vamos a partir de nuestros datos de entrada, ¿no? Ubicación. Vamos a ir escribiéndolo mejor. Sí, vamos a partir de los datos de entrada. Datos de entrada. Esos datos de entrada ya saben que tenemos la ubicación, latitud y longitud. Ay, chicos, a ver, un segundo. Voy a cambiar de red de internet, ¿sí? Un segundo, chicos. A ver, chicos, ahora voy a volver a proyectar. Ahora sí, confírmenme, chicos. Confírmenme si ven el Excel. Voy a tratar de poner la mitad de la pantalla para ver si siguen viendo mi proyección. Ya, a ver, chicos. Entonces, recuerden que vamos a partir de nuestros datos de entrada, ¿no? Tenemos ubicación, latitud y longitud. Tenemos que conocer dónde queda este proyecto, tenemos que conocer el tipo de edificación, ¿sí? El tipo de edificación, tenemos que conocer el momento, magnitud, ¿sí? Y hay que saber a qué profundidad vamos a tener nuestro nivel freático. Entonces, en esta cajita que he colocado acá, justamente dice ingresar el tipo de edificación. Vamos a ingresar el tipo de edificación, ya sea A, ya sea B o ya sea C. Si se dan cuenta, al cambiar el tipo de edificación, también cambia este factor de seguridad, ¿sí? Que es lo que ya viene de la norma. Entonces, si yo en este caso estoy en un tipo de edificación B, colocamos B
Y para un tipo de edificación B, ya automáticamente me dice que el factor de seguridad mínimo es igual a 1.15. Con la latitud y la longitud, lo que calculamos es la aceleración, ¿sí? Acá a la derecha se muestra la imagen de esta aceleración, ¿sí? Se ha utilizado la curva de isoaceleraciones de Alba y Castillo. Recuerden, en el eje vertical está la latitud y en el eje horizontal está la longitud, ¿sí? Latitud menos 9.3, justamente por acá, y longitud menos 78.5 en el eje horizontal. Se interceptó y eso nos da un PGA aproximado de 0.41 veces la gravedad, ¿sí? Entonces, muevo nuevamente un poquito esto a la derecha. Ya tenemos latitud, magnitud, presión atmosférica. Acá también pueden cambiar la presión atmosférica. Y lo que vamos a tener como datos de entrada justamente es el resultado, ¿no? Los resultados obtenidos de nuestro ensayo SPT, ¿sí? De este resultado obtenido de los ensayos SPT, vamos a tener esta columna de acá. Vamos a tener esta columna de acá, que es el porcentaje de finos que pasa la malla 200. Acá al lado derecho tenemos los pesos específicos, ¿sí? Y acá en la tabla inferior tenemos los resultados del ensayo SPT con el registro del número de golpes, ¿sí? Recuerden que para poder calcular el N, lo que hacemos es eliminar estos primeros registros que van de 0 a 0.15, ¿sí? Esos primeros 15 centímetros no se consideran, ¿no? Ya sabemos que esos primeros 15 centímetros no se consideran. Se consideran únicamente los valores de N2 y de N3. Y acá ya tenemos la suma, ¿no? Es la suma de cada uno de ellos. Acá colocamos la aceleración máxima, 0.41 veces la gravedad. Acá estamos calculando nuestro factor de escala magnitud, que es el MSF, ¿sí? Esto ya está formulado, lo único que tienen que hacer es colocar en la parte superior el momento magnitud. Si acá, por ejemplo, colocamos un momento magnitud igual a 7.5, ¿cuánto creen que nos va a salir ese factor MSF, chicos? Si tenemos un momento magnitud igual a 7.5, ¿cuánto nos saldrá el MSF? 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente el CRR que nosotros calculamos es para un momento magnitud de 7.5, ¿sí? Para este caso, el ejercicio nos dice que el momento magnitud es igual a 8, y por eso es que acá estamos calculando nuestro momento magnitud, nuestro factor de escala magnitud. ¿Cuál es el siguiente paso? Estos primeros pasos, ¿no? Estos primeros pasos son simplemente completar el cuadro. Recuerden que para un ensayo SPT, para calcular el N corregido, tenemos que calcular la profundidad representativa. Acá clasificamos simplemente cada uno de los estratos, ¿no? En la parte superior nosotros tenemos que de 0 a 3 metros es una arena SM y pasa 27.85% de suelos finos. Entonces, eso es justamente lo que se ha colocado acá, ¿sí? Se ha distribuido. Tenemos el registro del número de golpes. No recuerden que esto ya es el NSPT, que es la sumatoria del N2 más el N3, la sumatoria de estos dos valores.
Es más, me parece que acá ya lo está jalando directamente de la parte superior, ¿no? Ya lo está jalando directamente de la parte superior. Es importante que el primer cálculo que realicen es el cálculo de su presión efectiva, ¿no? La presión en condiciones totales. Recuerden que para la presión efectiva hay que tener en cuenta, ¿qué cosa, chicos? El nivel freático, ¿sí? Calculamos el CN, ¿no? Ya sabemos que este es nuestro factor de corrección para poder calcular el N corregido. Este Cn es la raíz cuadrada de la presión atmosférica entre el esfuerzo vertical efectivo, ¿no? Y la otra consideración es justamente que este Cn tiene que ser menor o igual a 1.7. ¿Sí? Acá estos valores, por ejemplo, también ya están formulados, ya los he formulado. Luego calculamos el Cr. ¿El Cr de qué dependía, chicos? ¿De qué dependía el Cr? ¿De qué dependía el Cr, chicos? De la longitud de la barra, ¿verdad? Entonces acá vamos a usar este cuadrito, ¿sí? Que ya lo hemos usado también anteriormente, ¿sí? Usamos este cuadrito para poder calcular el Cr, ¿sí? Para poder calcular el Cr. Es más, también me parece que ya está formulado, ¿no? Ya está formulado. Entonces, el N60, ¿cómo lo calculamos? Como el producto, vamos a colocar esto por acá, el N60 es el producto de N por Cn por Cr. Así para cada una de las profundidades. ¿Qué más tenemos que tener en consideración, chicos? Nuestro RD, ¿verdad? ¿De qué dependía el RD? También de las profundidades. De acuerdo a la profundidad va cambiando nuestra fórmula, ¿sí? Así que también acá estamos calculando eso. Luego de eso tenemos el CSR, ¿no? Que es el esfuerzo cortante cíclico, ¿verdad? En equilibrio. Entonces acá calculamos el esfuerzo total, ¿no? Entre el esfuerzo efectivo multiplicado justamente por la aceleración máxima entre la gravedad, ¿no? Y esto multiplicado por 0.65, ¿sí? Una vez calculado el CR, calculamos el alfa, calculamos el beta, ¿no? ¿Por qué necesitamos calcular el alfa y el beta? Porque justamente vamos a tener que hacer una corrección adicional, ¿no? Es la corrección del N por el porcentaje de suelos finos que pasa la malla 200. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuestras fórmulas, nuestras ecuaciones para el alfa y para el beta. Acá calculamos para cada uno de ellos alfa y beta. Y con eso calculamos esa columna, ¿sí? Voy a ponerle un poquito más de zoom nuevamente. Calculamos este N corregido, ¿no? Por los suelos finos. ¿Cómo se calcula este N corregido? Como el alfa más el beta por el N corregido por el CNCR. Luego calculamos el CRR sin corregir.
¿no? Acá teníamos una fórmula para un momento magnitud de 7.5. Luego este CRR que ha sido calculado para una magnitud de 7.5, le multiplicamos el MSF, ¿no? El MSF ya lo calculamos por acá, ¿sí? Lo hemos calculado previamente. Y el CRR corregido es el producto de esos dos valores, ¿sí? Acá, esta columna en realidad no le estamos dando uso. Yo había calculado acá la relación entre la aceleración y la gravedad. Luego está el factor de seguridad, que es la división del CRR corregido entre el CSR, ¿sí? Y con eso calculamos nuestro factor de seguridad. ¿Contra qué valor vamos a compararlo? Contra el factor de seguridad mínimo que nos dice la norma, ¿no? En este caso, para un tipo de edificación B, el factor de seguridad mínimo es de 1.15. Entonces, cuando el factor de seguridad es 1.15, lo que hacemos acá es compararnos contra ese valor. Entonces, lo que vemos acá es que estas primeras cuatro líneas no cumplen, ¿no? Porque justamente el factor de seguridad es menor a 1.15. ¿No? Acá sí cumple, acá también. Nuevamente, todos estos valores son menores a 1.15 y acá nuevamente todo este estrato cumple. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por acá? Una vez calculado el factor de seguridad, podemos realizar el cálculo de la probabilidad de licuefacción. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es calcular todo este término que le estamos llamando A. Conocemos el momento magnitud, conocemos el N60 corregido por los suelos finos y conocemos el CRR, ¿sí? Calculamos para cada una de las profundidades, despejamos esto, ¿no? Para despejar esto dijimos que acá vamos a sacar PL entre 1 menos PL igual a la exponencial de todo este término A, ¿no? De todo este término A de acá. Y luego de eso ya podemos calcular la probabilidad de licuefacción, ¿no? Calculamos acá la probabilidad de licuefacción y clasificamos, ¿no? Clasificamos nuestras probabilidades. Recuerden que se dice que la probabilidad es alta cuando este porcentaje es mayor al 50%. Es moderada, ¿no? Cuando este valor está entre 50% y 10%. Se dice que es baja, ¿no? La probabilidad es baja cuando está entre el 10% y el 5%, y es muy baja, ¿no? Es muy baja cuando esta probabilidad es menor al 5%. ¿Sí? Entonces acá lo que tenemos es justamente esa clasificación de la probabilidad de ocurrencia. ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó claro esta parte, chicos? ¿Qué duda hay por ahí? Tenemos un par de minutos más todavía.
A ver. Justamente, ya, esa es una buena pregunta. Justamente lo que realizamos acá, recuerden que acá no es, recuerden que en esta parte no estamos realizando ningún diseño. Lo único que estamos haciendo es evaluar el suelo, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es evaluar el suelo porque acá no estamos ni calculando ni diseñando ningún pilote. Lo único que estamos haciendo es evaluar el suelo para ver qué probabilidad tiene de adecuarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretamos estos valores? Si, por ejemplo, vemos que el factor de seguridad acá no cumple, ¿no? Quiere decir que este es un suelo que probablemente va a licuarse, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, otro estrato, ¿no? Que no cumple el factor de seguridad, por lo tanto, también se va a licuar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para estos estratos? Tenemos que reforzar el suelo, ¿no? Tenemos que probablemente voy a buscar cimentarme a una profundidad mayor a una profundidad, miren, acá no cumple hasta una profundidad de 10.3 metros, ¿no? Entonces, probablemente lo que yo voy a buscar es cimentarme a una profundidad mayor a esa, ¿no? Porque si yo me cimento a una profundidad de 10.3 metros, ¿no? Justamente voy a estar en este rango, ¿no? En este rango donde el factor de seguridad no está cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Cimentarme a una profundidad mayor a esta, reforzar el suelo que está en la parte superior, ¿no? De repente los primeros estratos puedo cambiarlos, ¿no? Puedo reforzar esos suelos, y lo mismo va a ocurrir con la probabilidad, ¿no? Acá lo que nos está diciendo que, por ejemplo, este primer estrato, que coincide con lo que tenemos coincide con lo que tenemos acá en el factor de seguridad, ¿no? Que justamente no cumple el factor de seguridad y también la probabilidad de que ese suelo se licúe o falle es alta, ¿sí? Eso, por ejemplo, es una de las conclusiones o consideraciones que nosotros podríamos tener. ¿Sí? ¿Hasta ahí está más claro, chicos? Chicos, tienen que darle una repasada más, ¿sí? Denle una lectura al PPT de licuefacción de suelos, traten de darse el tiempo de revisar eso y también revisar el Excel. Bueno, eso sería, chicos, eso sería todo por hoy. La próxima clase arrancamos con la próxima clase nos toca ver ya muros de tensión, ¿sí? Así que vayan repasando eso también. Bien, chicos, entonces nos vemos la próxima clase, ¿sí? Eso sería todo por hoy. La próxima semana no es la PC es la semana 13, chicos, ¿no? Yo tengo en el calendario que la PC es la semana 13. Sí, la PC es la semana 13.
Eso depende del ingeniero Carlos de teoría. No podría darles mayor detalle sobre eso. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Chau, chau.